Las brujas y la brujería son un elemento muy común en las historias de terror. Hoy les comparto 3 interesantes historias sobre este tema. La cuna. Hola, soy Paulina y quiero contarles una anécdota de lo que me pasó cuando era bebé. Esto sí es real y me lo han confirmado mis padres desde hace tiempo. Primero que nada, les diré un poco de mí. Vivo en la Ciudad de México. Mi madre es de Toluca y mi padre de Oaxaca, solo que ellos vinieron a la ciudad para trabajar. En fin, tengo 15 años y me empezó a atraer estas cosas de terror cuando supe lo que me pasó cuando nací, y me pone en duda de que hay cosas que el mundo no puede soportar. Bueno, comienzo. Todo inició un día normal. Hablaba con mi madre sobre su pasado, cuando ella era niña. Yo solo la escuchaba atenta, y luego de contarme un poco sobre su pasado, me empezó a hablar de cuando yo nací. En ese momento no sé por qué, pero me hizo recordar un fragmento de mí cuando era bebé. Lo que se me vino a la mente fue una mujer que me estaba cargando. Mis padres estaban dormidos. Yo sabía que esa mujer no era mi madre, cuando de repente alguien abrió la puerta. Esa mujer se espantó y salió de ahí tirándome al suelo. Luego vuelvo a la realidad y le digo a mi madre: «Mamá, ¿te puedo hacer una pregunta?» «Sí, ¿qué te pasa?» No sé por qué, pero por alguna razón recordé un fragmento de cuando era bebé. ¿Qué cosa? Me veo a mí en una cuna. Luego de repente una mujer me carga. Alguien abre la puerta y esa mujer se va. ¿Estás segura de que viste a una mujer? Sí, ¿por qué? No, por nada. A lo mejor te lo imaginaste. No tenías cuna, siempre dormías con nosotros. Tienes razón. No me convencía sobre eso, pero mejor dejé de hablar sobre el tema. Hasta después de un tiempo le volví a decir lo mismo a mi mamá, y ella me dijo que me sentara, que tenía que hablar sobre eso. Ella me contó que vivíamos con mis abuelos. Esa noche llegaron muy cansados del trabajo, así que solo me pusieron en mi cuna, que les había regalado mi abuela. Ellos cayeron rendidos. En la madrugada, mi abuela despertó a mi madre muy enojada. Mi madre, sin saber por qué, le preguntó por qué estaba enojada. Mi abuela le preguntó dónde estaba la bebé. Respondió que en mi cuna. Mi abuela, muy enojada, les dijo cómo va a estar en su cuna, si la niña estaba tirada en el piso. Mi madre, asombrada, respondió cómo pudo salir de su cuna y cómo supo que estaba tirada en el suelo. Mi abuela, que estaba ahí, dijo que había escuchado un ruido, que fue a ver y me encontró en el piso, casi fría, y que no hacía ningún ruido, hasta que me levantó y lloré. Después que mi mamá me contó eso, me dijo que si estaba segura de ver a una mujer en mi recuerdo. Yo le dije que sí, que estaba segura. Desde ese día yo trato de averiguar si esa mujer era un alma o una bruja que me quería llevar. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado mi anécdota. Esto sí pasó, y sigo con cara de susto cuando hablo sobre esto. Mi ex. Hace 2 meses terminé una relación con una chica que le gustaba el tema de la magia, demonología y todo lo relacionado al esoterismo, y todas las prácticas en lo oculto. Nunca le dije nada porque pensé que era entretenimiento, al igual que a mí me entretienen la música y las películas de comedia y terror. Vanessa era una mujer excepcional. La verdad que no me puedo quejar. Éramos un equipo. Hacíamos todos los quehaceres de la casa juntos. Yo cocinaba y ella limpiaba los platos. Nos apoyábamos mutuamente en nuestros proyectos. Era muy dulce, y por si fuera poco, era muy hermosa, y siempre se preocupaba por verse arreglada. Pero tenía un grave problema. Era excesivamente celosa. Me celaba de mi familia y de mis amistades, así que cuando los quería ver, lo hacía a escondidas. Con el tiempo me fue absorbiendo más y más, hasta el punto de que comencé a perder a todos a mi alrededor. Mi familia me dejó de llamar.
y de mi familia solo me escribía mamá para saber cómo estaba. Ya no nos invitaban los domingos a casa a comer. Hablamos sobre eso y prometió que cambiaría, pero solo fue de mal en peor. Llegó el día en que ya no aguanté más y terminamos. Recogí mis cosas y me fui a casa de mis papás. Intentó detenerme, pero no lo permití. Primero intentó manipularme con el típico discurso de pareja arrepentida. Yo te amo, prometo cambiar, por favor no me dejes. Al no funcionar se fue a lo físico. Me tomó con todas sus fuerzas para que no saliera de donde vivíamos, pero como pude me la quité de encima, procurando no lastimarla. Después de eso llegó el acoso. Llegaba a casa de mis papás, llegaba a casa de mis amigos, y la gota que rebasó el vaso fue a mi trabajo y montó un espectáculo, lo cual ocasionó que me despidieran. Después de eso no me llamó, ni me buscó más. Pero no duermo de noche. Desde hace un mes sufro de horribles pesadillas. Siento como si alguien se subiera a mi cama. En una ocasión me jalaron de los pies y en otra sentí como me daban caricias en la cabeza. A veces escucho una voz aguda debajo de mi cama, lo suficientemente bajo como para creer que solo es producto de la imaginación, y otras ocasiones mueven la cama, como si hubiera un terremoto. Por esa razón duermo de día, y por eso no he conseguido trabajo. También me he vuelto más descuidado con el aseo de mi cuarto, sin ánimos, sin energía. La semana pasada mi madre se molestó por el estado en el que estaba mi cuarto, y me ayudó a limpiarlo. Debajo de mi cama encontramos un muñeco, bastante grotesco, amarrado con un hilo rojo, y con unos alfileres clavados por todos lados. Mi madre insistió en llamar a un sacerdote para que pudiera bendecir la casa y quemar el muñeco, y también llamar a Vanessa para reclamarle y amenazarle con una denuncia, pero no quise. Le pedí que no lo hiciera, porque tenía ya tiempo sin fastidiarme, y no quería alborotar el hormiguero. El muñeco le dije que lo quemara, y lo del cura le dije que no lo hiciera, que solo eran supersticiones. Anoche pasó algo que me mantuvo en vela toda la noche, hasta el punto de tener que ir y quedarme en una colcha en el cuarto de mis padres, como si fuera un niño pequeño. Mi cuarto queda en un segundo piso. Estaba tranquilo jugando con mi consola de videojuegos, que había dejado allí cuando me mudé con Vanessa. De repente sentí un escalofrío y una horrible sensación de estar siendo observado. No le presté atención y salí de mi habitación a la cocina por algo de comer. Eran las 2:27 am. Al volver, vi lo que me estaba viendo. Cuando estaba jugando, estaba de espaldas a esa ventana, y cuando entré al cuarto, esa ventana estaba frente a mí, y pude ver a Vanessa asomado por mi ventana, pero estaba de cabeza, como si colgara de los pies, con una horrible mueca de burla y los ojos blancos. Al ver mi reacción nerviosa, se echó a reír y se dejó caer al patio de la casa. Me asomé por la ventana y vi un enorme pájaro negro que levantaba vuelo y se perdía en la noche. No dormí en toda la noche y hoy salí de mi casa a las 7 de la mañana, a donde Vanessa, a confrontarla, y me enteré de algo. Después de que terminé con ella, la bloqueé de todas las redes sociales y bloqueé a su hermana y a su papá para no tener ningún tipo de contacto con ella. Y como no tenemos amigos en común, hizo más fácil la incomunicación. De lo que me enteré fue que Vanessa se había suicidado hace ya un mes. Por eso no supe más de ella. Según me contó la señora que nos rentó el apartamento, se cortó las venas y con esa sangre dibujó símbolos en el piso y en las paredes hasta que cayó desangrada. Se enteraron de su muerte porque la putrefacción de su cadáver a los días impregnó todo el piso y el apartamento de arriba. A esta hora no he dormido nada, desde ayer a las 3 de la tarde, y hoy no pude dormir en todo el día.
y sé que no podré dormir esta noche. Lo sé, porque me acosté al revés en mi cama, viendo hacia la ventana, y la estoy viendo, colgada de los pies, riendo asomada por la ventana. Me dice: te amo. La suegra. Tenía 19 años, quedé embarazada y mis padres me echaron de mi hogar, así que me mudé a una casa con mi novio. La casa le pertenecía a él, era de su madre, quien nos dejó vivir ahí sin problema. La primera tarde de la mudanza llevamos muchas cajas, bolsos y muebles. Los padres de mi novio nos ayudaron bastante. Un día, buscando una prenda de ropa mía, me doy cuenta que me faltaban cosas. Una foto, algunos documentos y ropa interior. Lo dejé pasar ya que mi mente estaba en otro lado, con el tema del bebé y la pelea con mis padres. Una noche estaba en mi cama matrimonial, con el bebé en medio, y mi pareja del otro extremo. Me dormí boca arriba, cuando de repente sentí que el cuerpo se me hundía en la cama, y caí en un abismo profundo y negro. Fue una experiencia horrible. Vi unos brazos escamosos agarrarme y que me arrastraban hacia el fondo. Pegué un grito que se escuchó en toda la cuadra, y de ahí hasta la fecha mi vida cambió para mal. Muertes de mascotas, hormigas en la cama, cosas que se rompían, feos olores en la casa, y la gente que antes me quería de a poco comenzaron a alejarse de mí. Por otro lado, mi hijo mayor veía unos duendes, con orejas largas. Me decía que se sentaban en la cama. Sufría pánico y no quería dormir de noche, por lo que tenía que mandarlo con su abuela. Lo más feo y asqueroso que me pasó ahí fue estar sola en la casa, una mañana, cuando mi pareja se iba a su trabajo. Aún recostada en la cama, me di vuelta y vi un muerto con cara podrida, hablándome y diciéndome: perdón, me mandaron a molestarte. A todo el mundo que le contaba lo que estábamos viviendo me decía lo mismo, que mi suegra era la culpable. Tengo una compañera que tiene como un sexto sentido, percibe energías y puede ver las almas. Ella fue la que me empezó a ayudar en este tema. El primer día que entró a mi casa le dieron ganas de vomitar. Me decía que hasta los muebles estaban infestados por algo malo, y mientras recorría la casa, se dirigió al patio. Después de unos minutos me dijo: hay bebés acá, han enterrado cosas. Cuando entró al comedor otra vez, se paró enfrente de la estufa de leña y le clavó la mirada a un solo objeto: el robot de mi hijo, el que le habíamos regalado para el Día del Niño. El juguete medía más o menos 1 metro de largo. Caminaba, encendía luces y hacía sonidos. No sé qué hizo ella, pero lo miró fijo, hasta que el robot se encendió solo y la miró. Frente a mí el juguete emitió una risa burlesca, como la de un duende. Me quedé estupefacta. Ella me dijo lo siguiente: tu hijo ha llevado este juguete a otra casa, y en esa casa le han metido un ser maligno. Lo tengo que mandar al otro plano. Era tal cual. Mi niño había llevado el juguete a la casa de su abuela, o sea, de la madre de mi novio. Mi suegra era una bruja. Ya varios me lo venían diciendo, pero no quería escucharlos. Ella me había hecho un trabajo muy malo. Pasó el tiempo y mi suegra se dio cuenta que había descubierto su secreto. Entonces empezó a tenerme miedo. Para todo esto, yo había empezado a estudiar sobre el tema, sobre fenómenos paranormales, ángeles, demonios, entidades, símbolos, brujería, etc. Aprendí todo sobre oraciones en latín y símbolos de protección. Desde ese momento me dediqué a rezar sin parar. Entonces fue cuando vi que a mi suegra se le devolvía todo. Cayó en la ruina, vivía enferma, le pasaban cosas malas. Y finalmente un día tuvo un accidente con un auto que la atropelló. Estuvo unos días en terapia intensiva, hasta que se murió. Después de eso no volvió a pasarme más nada. Hoy en día soy muy creyente
y trato de mantenerme fuerte para proteger a mi familia, porque el mal existe. Es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de estos relatos y sigan apoyando este canal que cada día crece gracias a ustedes. Déjenme su opinión y sugerencias en los comentarios o al correo en la descripción. Hasta la próxima.